¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues en este jueves maravilloso, jueves de vacaciones, porque sí, déjame decirte, hay que hacernos conscientes de que el día de hoy, a nivel por lo menos nacional, es un día donde muchos ya terminaron su jornada laboral y van a tener 1 o 2 días de descanso extra. Entonces, este momento es algo que tienes que disfrutar. Hemos pasado un año súper difícil y además en el marco del Día Mundial de la concientización del autismo, pues qué mejor que aportar nuestro tiempo a algo que sí sume a nuestra mente. Entonces estoy súper emocionada de estar el día de hoy aquí con ustedes para poderles compartir precisamente un poco de información desde el aspecto clínico. Quizá muchos de ustedes me han visto en el aspecto un poquito más social, un poquito más de giro de vinculación, pero déjenme decirles que dentro de mi trayecto de más de 10 años de experiencia en el ámbito de la rehabilitación, he podido ver cómo se van transformando muchísimos programas de intervención, protocolos, desarrollo científico, desarrollo académico, para poder llegar a un punto en donde hoy por hoy tengamos las mejores estrategias para brindarle a nuestros pacientes o a nuestros hijos. Entonces, hoy la verdad, con el tema de intervención de terapia de lenguaje en personas con autismo, estoy súper emocionada para poder empezar el día de hoy con ustedes. Bueno, para empezar, ¿qué tenemos como el reto número 1 cuando tenemos un chico con esta condición, una chica, un alumno, un paciente? Y bueno, voy a estar mencionando los 3 elementos porque es muy importante recordar que no solamente las personas con autismo están en casa, están en la escuela, son pacientes, son hermanos, son hijos, y el lenguaje, como sabemos, es esa habilidad que tenemos los seres humanos para intercambiar mensajes, información y conceptos dentro de un contexto diario. Entonces, si estamos hablando de la condición de autismo con las personas que sabemos que por número 1 su alteración es a nivel de conexión sensorial, donde se ve alterado, pues es de los retos más grandes que tenemos. ¿Cómo no dejar aparte mencionar que las formas en las que tenemos la conexión con nuestros contextos, pues son obviamente las entradas sensoriales? Sabemos que ya de manera muy cotidiana que el 80% de nuestra interacción con nuestro contexto es de manera visual. Pero eso no quita ni limita la influencia de las demás canales de intervención sensorial. Y es por eso tomar bien en cuenta que nuestro cerebro es el mismo. Tenemos las mismas habilidades, tenemos la misma distribución a nivel cerebral, en donde tenemos tanto la dominación del hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre las alteraciones, pero yo quiero ser consciente de esto. No tenemos un tema de procesamiento de manera central, que quiere decir, se tienen las habilidades numéricas, se tienen las habilidades de escritura, se tienen las maneras de proyección de las habilidades musicales, pero la forma en la que se procesa la información del contexto externo hacia el contexto interno, ¿no? Y poder generar un concepto propio para poder volverlo a sacar, es ahí donde se encuentra la alteración de mayor impacto dentro de las personas con autismo. Recordemos que puede haber muchísimas complicaciones colaterales en donde pues se va a ver un tema de hipersensibilidad o hiposensibilidad con relación a cualquier tema orgánico, sin exentar el tema de que cuando vamos teniendo el desarrollo motriz, pues vamos teniendo también al momento en que tengo una baja tolerancia de manipulación física, pues no siempre voy a ir cumpliendo los hitos del desarrollo en tiempo de las tablas de desarrollo, de neurodesarrollo que han presentado, ¿no? Y esto lo hablo en primera persona para que estés consciente con el hijo que tengas con una condición de autismo o con cualquier otro hijo de forma regular. Las tablas son una marca referencial más, no un reglamento, no te preocupes, ¿sí? Pero sí quería asentar que el cerebro funciona igual, solamente que el proceso de asimilar la información pues tiende a tener unas variaciones, ¿no? Entonces, los elementos para comunicar, a ver, la comunicación es la misma, tienen que pasar por elementos prefonatorios, se tiene que tener una atención, se tiene que tener una intención comunicativa,
tiene los componentes del lenguaje, pero ¿cuáles son estos retos que se presentan? Pues evidentemente el desempeño en cada uno de estos hitos del desarrollo de la comunicación, ¿no? Nuestros chicos respiran, succionan, mastican y degluten. Nuestras chicas ponen una atención, tienen atención dirigida, tienen atención sostenida y tienen atención dispersa. Aquí el hito más difícil es el tema de cuando se requiere esta interacción donde se maneja un orden de turnos y una convivencia vocal. Es aquí donde de manera más clara y notoria se encuentra la alteración que nos produce esta condición de vida. Porque los componentes del lenguaje semántico, que sabemos que quiere decir con el tema de concepto con vocabulario, pues tiene. Sintáctico es estructuración gramatical en cuanto a usos de tiempos y conjugaciones. Ese también se ve alterado, no todas las ocasiones, pero sí no es tan claro. En el tema fonológico, pues emite sonidos, ¿no? Sí tiene los sonidos, a lo mejor están alterados por el tema que tiene un tono un poco más agudo o tiene volumen alto o volumen bajo. Y el aspecto del componente pragmático, donde viene la intencionalidad de nuestro mensaje, donde también se viene alterando este componente. Pero esto no quiere decir que no los tenga. Ojo, tienen todos estos componentes con relación a su desarrollo de la comunicación. Y esto nos va a llevar a que veamos esos mitos, porque muchos dirían, ay no, Andrina, pues es que ¿cómo tiene esos mismos procesos de comunicación? Sí los tiene. Y muchos de estos sale de los mitos y realidades que tenemos con relación a esta condición. Y bueno, ¿qué cosa es lo que nos pasa? Yo creo que a todos nos hemos encontrado con esta situación de los dichos, ¿no? Los mitos que hay. Y ojo, a ver, los especialistas tenemos el compromiso ético y clínico de poder explicar estos mitos y sacarlos de esos paradigmas que no son ciertos. Pero también en este momento yo te quiero decir, estuvo bien que lo pensaras, porque esa era la información que tenías. No está mal que lo hayas creído, pero ahora que tienes la información con bases y con sustento, tienes la obligación y la responsabilidad de ya no tener ese punto, ¿no? Porque entonces ahora sí vas a estar en un punto equivocado, ¿no? Si tú alguna vez fuiste de las personas que pensaste que el autismo se generaba a causa de una vacunación, está bien. Era la información que tú tenías en ese momento. Afortunadamente está comprobado científicamente que no tiene absolutamente nada que ver el tema de la vacunación, de cualquier tipo de vacunación, con el tema del desarrollo del autismo. Seas pro o en contra de las vacunas, le hayas o no le hayas puesto vacunas a tu hijo, eso es completamente independiente del tema. Asimismo, pues esa parte de que decían es que pues seguramente la persona tiene trastorno de espectro autista o tiene autismo, porque en su casa no lo quisieron, porque no se desarrollaba un tema afectivo con un gran impacto. Y no es así. No tiene nada que ver con la personalidad de los padres, no tiene nada que ver con el rol de los padres, si estaban presentes, si eran funcionales o si eran que no estaban presentes o eran disfuncionales. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Y esto nos lleva al tercer mito en donde dicen que ellos son incapaces de expresar o sentir afecto. A ver, frenemos aquí un segundo. Claro que sí. Claro que tienen toda la capacidad de percibir el afecto que se le brinda en su contexto directo y la forma de expresarlo es una forma de pensamiento distinto, una forma de expresión alternativa. Recordemos que si estamos hablando de una alteración sensorial, entonces obviamente los canales que me conectan pues van a estar distorsionados. Yo no puedo esperar que tenga la misma respuesta que un niño regular. Y como hemos hablado en otras ocasiones, con alteraciones sensoriales como la hipoacusia o sordera o pérdida auditiva, con el tema de síndrome de Down, trisomía 21, muchas de esas que dices, bueno, ok, es que se expresan diferente. También las personas con autismo se expresan diferente. Quizá hay una nula expresión verbal, es posible, pero quizá está manifestado en otras partes y tú, porque te dijeron ese mito, ya lo crees y dices, no, es que no tiene ningún tipo de desarrollo afectivo y no es así, ¿no? Son muy agresivos y que se autolesionan. Este es un tema bien delicado y fíjense que estando en un ciclo de conferencias
precisamente junto con otros especialistas de Latinoamérica en los días pasados, cuando se autolesionan, cuando hay una autoagresión, es porque se necesita una intervención sensorial mayor que la inestabilidad en la que se encuentran en ese instante, ¿no? No encuentran la forma de cambiar algo en su contexto que está generando tal alteración que genera que salga esa sensación. Entonces, no todas las personas con autismo se autoagreden, ni todas las personas que se autoagreden es por generarse un daño personal. Entonces, eso está completamente anulado y no es una enfermedad. Cuando me preguntan, oye, es que las personas con autismo están enfermas, pues yo la veo muy sana, ¿no? Pues no tiene gripa, no tiene problemas gástricos, yo la veo muy sana. No, bueno, pues es que están enfermos de autismo. No, eso es una condición de vida y lo hemos repetido muchísimo. Esos son los 5 mitos de muchísimos que yo recolecté, que dije, esto es importante mencionarlos hoy dentro de la plática. Y bueno, ya tomando en cuenta, aclarando el tema de los mitos, yo quiero ponerlo sobre la mesa esta parte tan importante que son los pilares sensoriales del desarrollo. Ya se había comentado que a pesar de que se tiene una condición donde se alteran las conexiones sensoriales, no se deja de tener el neurodesarrollo. Yo te voy a recomendar que busques y que te acerques a especialistas con activación del neurodesarrollo en personas con alteraciones sensoriales para que tú te des cuenta si tu hijo o tu alumno necesita un apoyo en eso. Pero déjame decirte, ellos tienen y necesitan una alimentación, ellos tienen y viven a base de rutinas y ellos tienen y necesitan una comunicación. Entonces, estos pilares los tienes tú, los tengo yo, los tienen todos. A diferencia de otras condiciones de vida, aquí nos podemos basar en cuáles son esos puntos de acceso que nos van a permitir poder tener una planeación, una modificación y una guía de la mano para poder realizar estos 3 pilares sensoriales de manera óptima. Sin olvidar y recalcar que los factores relacionados con los desórdenes sensoriales impactan fuertemente en la adquisición del lenguaje, en el desarrollo intelectual y en la conducta y en la interacción social. Yo sé que lo estás leyendo, pero esto yo te lo estoy recordando porque es como el punto más importante que se tiene. Sabemos que pueden desarrollar el tema de una comunicación bidireccional y que pueden ser altamente funcionales, pero aquí el elemento y el componente sensorial es el que se ve con una dificultad. Entonces, la forma en la que se van a alimentar va a ser diferente, la forma en la ejecución de sus rutinas va a ser particular y la forma en la que ejecuten su comunicación va a ser especial, porque cada uno de los individuos que presentan esta condición, tienen características individuales y necesidades particulares que nos van a llevar a poder trabajar de manera conjunta. Y esto nos lleva a conocer los patrones del lenguaje. Los patrones del lenguaje, ya sabemos cómo está la alteración, ya sabemos que tienen un desarrollo similar a las personas regulares, ya sabemos lo de los mitos, pero los patrones del lenguaje no es que se presenten en todos igual, ni que en todos estén presentes, pero sí son características muy generales que nos pueden dar una pauta, una pista o una línea de acción por donde establecer una comunicación efectiva, como es el lenguaje repetitivo o rígido. Es como cuando tú le das una indicación y la persona repite la misma indicación, a lo mejor con un tono o con un volumen diferente, pero es exactamente la misma, ¿no? Los intereses específicos y habilidades excepcionales. No habla de otra cosa que no sea de un tema en específico o no realiza una actividad de manera segura o contenida si no es algo que le interesa muchísimo y por eso creemos que es súper dotado para ciertas actividades. No, es donde se sienten cómodos y donde encuentran un interés específico. Obviamente el desarrollo desigual del lenguaje es algo con el que nos topamos día a día en conjunto con la poca habilidad de la comunicación
no verbal. Esta habilidad para la comunicación no verbal, no estamos hablando necesariamente de algo de pictogramas o de unos tableros de comunicación, sino hablamos de la gesticulación y de los tonos y del movimiento del lenguaje corporal, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando que son personas que tienen poca tolerancia ante los elementos sensoriales, pues evidentemente su control y su elocuencia entre lo que dicen, entre lo que piensan, entre lo que sienten y entre lo que quieren, pues a veces les cuesta trabajo poder cimentarlo, ¿no? En mi experiencia dentro de este largo camino de terapias, la verdad es que yo admiro muchísimo a los especialistas que van de lleno a trabajar con este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque ellos tienen que lograr entrar en su contexto, echarse un clavado, poder determinar cuáles son las habilidades natas, quitando todos esos ruidos o sombras de alteraciones sensoriales y poder rescatar y poder aplicar un camino de comunicación efectiva y poder encontrar las actividades de contención que se necesitan. Es una labor impactante y que no solamente estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de intervención física, psicológica, psicomotriz, ocupacional, laboral, académica, de todos sus ámbitos. ¿Por qué? Porque la persona está ahí. Solo tenemos que encontrar la forma de podernos conectar con ellos. Y eso nos va a llevar a las estrategias. Todo el mundo dice, sí, dame estrategias, yo quiero saber cómo. Recordemos que lo que tú puedas escuchar en algún tutorial, en conferencias en línea, en talleres, son estrategias generalizadas y que el caso en casa o el caso en consultorio es muy particular. Entonces, mi consejo como especialista es que tomes lo mejor y que tú puedas saber adaptar, tropicalizar o regionalizar estos comentarios con relación a tu paciente o a tu hijo. Las estrategias no son fórmulas matemáticas que se puedan hacer de manera generalizada, pero antes es bien importante que podamos tener en cuenta qué es lo que pasa dentro de la cabeza de estas personas. Y bueno, ya vimos esto de los patrones, cómo se presenta su patrón del lenguaje, pero antes de empezar con las estrategias, yo quiero detenerme un momento con esto. Cosas que debes de saber. Y esto se habla en primera persona porque muchos de los casos, la gente despersonaliza a los pacientes con la condición de autismo o a sus hijos con esta misma condición. Piensan que no pueden hablar en primera persona, pero su pensamiento sí es así. Sí es así, sí piensan, sí se reconocen como seres humanos. Y cuando dicen, sí comprendo el lenguaje, pero proceso mejor la información visual. Ahí te está hablando este hijo, esta hija, este paciente o este alumno. Su mundo es el mismo que el tuyo. Sí, o sea, mi mundo es el mismo que el tuyo. Y cuando empezamos a ver las estrategias, la única manera de poder llevar estrategias de manera efectiva es cuando incluimos, cuando hacemos un todo y no hacemos diferentes esferas. Es bien complicado, se los he dicho pues no 20 veces, pero sí muchas veces a los papás que me dan la oportunidad de trabajar con ellos, en el que, a ver, no se trata de que minuto a minuto tú vayas generando una estrategia diferente y entonces hagas un esfuerzo. No, tienes que incluirlo en tu vida diaria, en tu rutina, en tus escenarios, en tus contextos, ¿no? Y además ahí va a aparecer ese sello particular de tu hijo, de tu hija, de tu alumno o de tu paciente. Ojo, como diríamos aquí, las estereotipas me ayudan a autorregularme. Que no, quítale ese cargo de vergüenza, ese cargo de qué pena, ay, es que no lo vean. No, a ver, estamos hablando de que necesita tener ese momento o ese movimiento repetitivo, ese contacto sensorial, esas incidencias, cualquiera de las necesidades en las que se presenten las estereotipas de tu hijo, de tu hija, de tu paciente o de tu alumno, es importante. Y así como la gente se agarra el cabello, así como la gente fuma, así como la gente tamborilea los dedos, así como la gente come con la boca abierta, así como o sea, tenemos que aceptarlo. Quizá a nivel del manual de Carreño o de modales, no es lo más correcto. Pero díganme hoy, ¿qué es más correcto? ¿La inclusión
o el criticar porque sale de la regularidad. Y por eso quise detenerme con esto, ¿no? Y te oigo mejor cuando no te miro. Sin ese contacto visual sentimos que no tenemos impacto en las personas. Y si lo tienes, créeme, lo tienes. En el tema, yo te voy a compartir elementos que son conocidos en muchísimas bibliografías, bajo programas de gente con muchísima experiencia, pero a veces se nos olvida que existe. Entonces yo te voy a compartir lo que vas a ver. Son elementos muy generales, pero que son básicos para poderlo hacer. Si tú eres papá, es importante que lo conozcas. Esto no significa que si tu terapeuta o tu especialista lleva otro protocolo o ocupa otras herramientas, no significa que tengas que modificarlos. Al contrario, comenta esta información, estas estrategias que tú escuches hoy aquí y en cualquier otra parte para que de manera conjunta puedan trabajarlo. Entonces, cuando hablamos de los apoyos visuales, estamos hablando de que de manera directa, de persona a persona, el contacto visual no se logra o es poco sostenido, pero cuando se pone un elemento gráfico compensatorio, vamos a lograr una mayor efectividad de atención, ¿no? Los modelos de imitación, ¿qué quiere decir esto? No necesariamente se lo tienes que explicar de manera verbal. Tú haz las actividades que él quiera que haga y acércalo para que él, de su manera particular, vaya captando esos modelos de imitación una y otra vez para que él se sienta seguro, conozca los elementos y pueda imitarlos en el momento en el que esté listo. La adquisición de requisitos. Esto es bien importante, hay que saber qué elementos él se siente seguro y sobre eso vamos a poder saber cómo llevarlo al siguiente nivel. Las habilidades comunicativas básicas son cuando necesitamos un tema de higiene personal, de alimentación, de estabilidad orgánica en cuanto a dolor o en cuanto a una circunstancia que sucede en su cuerpo. Esas son bien importantes que se establezcan ya sea de manera gráfica o de manera verbal, aunque no sea dirigida, pero sí con frases claves que podemos basarlo desde frases de imitación dentro de su serie favorita que impliquen ese tema y que lo puedan entender cualquier otra persona, ¿no? Hay que utilizar las frases cortas y sencillas. Esto es bien importante. Si nosotros decimos si nosotros le presentamos que conozca la frase de ¿me permite ir al baño, por favor, maestra? Pues vas a perder la oportunidad de tener una atención sostenida que vale oro y una retención verbal que es súper escasa y una expresión verbal que es súper especial en palabras que no tienen un impacto verdadero dentro de sus necesidades básicas. ¿Qué quiere decir esto? Ocupa frases cortas y sencillas que las puedas repetir tanto en la escuela como en casa de la abuela, como en el consultorio, para que él se sienta seguro y pueda obtener lo que está buscando. Eso a mí, como habilidades de comunicativas básicas, es lo más importante, ¿no? Hay que narrar todo lo que estamos haciendo. Más adelante vamos a hablar un poquito más claro de lo que esto implica. Ponerse a la altura de los ojos del niño, de la niña, del adolescente, joven, adulto, el momento en que nos dirigimos a ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que estadísticamente, a pesar de que no haya un contacto visual, las ondas auditivas van a llegar de forma más impactante y con mayor cantidad de elementos acústicos si estamos hablando a la altura de sus ojos. Hay que priorizar el interés para estimular, como te lo decía. Si él encuentra un gran interés y se engancha en un tema en particular, tú también engánchate con este y aprovéchalo, que sea un puente. A lo mejor te vas a volver un experto en dinosaurios, o te puedes volver un experto en flores, o te puedes volver un experto en figuras geométricas, en cuentos, en carros, en elementos que él se siente seguro y que le gusta estar en contacto con ellos. Es importante saber que ese es una excelente oportunidad para poder conectar. Ampliar su juego mediante juego compartido. Obviamente sabemos que la parte de la socialización es bien difícil, pero el juego compartido es incluirlo en temas donde él se siente seguro, donde tú ya sabes que estás modulando el volumen del sonido, las vibraciones del contexto y asimismo el contacto físico. Y estarlo generando, estarlo invitando, pero eso no quiere decir que solamente se lo digas y que venga y que acuda. No, tú tienes que invitarlo
a una actividad y que vea la actividad. Y poco a poco él se va a ir integrando conforme él se sienta seguro. No debemos de presionarlo. Pero ¿cómo voy a querer jugar algo que yo no veo o que yo no conozco o que tardo en percibir? Es por eso que tenemos que hacerlo mediante la imitación y mediante la experimentación. Hay que buscar momentos de conversación relacionada a su rutina diaria. Ojo, yo entiendo que la conversación es un intercambio de ideas. Yo entiendo que la rutina diaria son elementos que pasan todos los días, pero tú no puedes exentarlo de las pláticas familiares, ya sea que sea una familia amplia o solamente sean papás e hijos. Tenemos que hablar de nuestras experiencias, tenemos que hablar de su tema de interés, tenemos que buscar qué preferencia de comida tiene, porque eso también es una gran oportunidad para poder establecer una contención, una tranquilidad y una conexión, así mismo como reconocimiento de las emociones. Este reconocimiento de las emociones no en él, sino en su contexto, en ti papá, en ti mamá, en ti maestro, en ti terapeuta. Tienes que tú decirle, estoy enojado y esto sucede, o estoy triste, o estoy muy feliz. Ese reconocimiento de las emociones es básico. Si él dentro de sus temas de interés está relacionado con algún elemento animado y tú puedas determinar y reconocer emociones, a lo mejor tu hijo, tu hija, tu paciente, tu alumno no te contesta. Pero si tú le haces consciente de que su personaje también vive emociones, él va a ir interiorizando este concepto de manera más efectiva. Y bueno, no podemos dejar de lado esta expresión con ritmo y respiraciones sincronizadas. Está firmemente comprobado que la manera rítmica de expresarse es de la forma más básica del desarrollo filogenético del ser humano. Recordemos que cuando estamos en el vientre de las madres, lo primero que se desarrolla y detecta en nuestro cerebro son los estímulos auditivos que se tienen, desde el sonido de la voz de la mamá, como los sonidos gástricos, como los latidos de corazón. Entonces esto va mucho más allá de lo que se pueda hacer de manera cotidiana. Entonces, hay muchas veces que a base de rimas, a veces a base de canciones, a base de sones, son como un jarocho, en donde se puede lograr tener un interés, lograr calmar una crisis de ansiedad y lograr expresar cosas. No se trata de que vayas cantando todo el día, papá, no se trata de que estés cantando todas las indicaciones, terapeuta, pero sí tener estos elementos de canciones cortas, donde el alumno o el hijo o la hija estén aceptando ese volumen y ese tipo de instrumentos musicales dentro de su repertorio para poder buscar ese interés, esa adquisición de vocabulario y siempre con sonidos simples. ¿Esto cómo lo vamos a ir sabiendo? Exponiéndolo, regulando el volumen, no poniéndoselo tan cerca y permitiendo que él pueda explorar estas formas de poder hablar. Y algo que funciona maravilloso es la técnica de el lenguaje proyectado, que esto es algo que trabajan muchísimo y es una forma bastante común de expresión de las personas con autismo, ¿no? ¿Y cómo podemos enseñarle o cómo podemos hacerlo? Pues mediante la imitación con una conversión con títeres. La narración de un cuento, ¿no? Dentro del proceso cotidiano. Esto, la proyección de un lenguaje significativo es mucho más simple de lo que tú crees y vas a ver, más adelante te doy unas estrategias como papá para que tú puedas ver esto que sí se puede lograr, ¿no? Cuando tú lo involucres en tareas acorde a su alcance, se tiene que sentir cómodo. Si tú sabes que la persona que está contigo trabajando no tolera estar con zapatos, no tolera los cambios de temperatura, le es muy difícil desplazarse, es importante que tú determines esa actividad que sea cómodo para él. Y lo vamos a ver con unos ejemplos así mismo en casa. Y en casa con familia, bueno, es muy fácil decirte las estrategias de este escritorio. Créeme, lo sé y lo estás pensando. Pero en casa y en familia, ¿qué? Y me encanta esta imagen y por eso quiero detenerme aquí un segundo, porque estamos hablando de que se busca tener esa proyección para que tú veas que no estás solo, papá. Tampoco estás solo, terapeuta, ni estás solo, maestro de la escuela. Entonces, cuando estamos ya desde la perspectiva de la casa con familia,
pues toda esta información que te acabo de dar, que reitero, estos son cosas muy generalizadas, cada uno de los casos requiere una atención y un diseño personal con un pronóstico adecuado. Y bueno, los especialistas que me están viendo aquí saben que podemos hablar de estrategias generales y que podríamos llevar a cabo, pero sí siempre es recomendable ir con un especialista para que lo evalúen y que podamos encontrar dentro de tu contexto directo y dentro de las necesidades de tu hijo, de tu hija, de tu alumno, la mejor opción. Pero fíjense bien, y en casa de familia, o sea, ¿cómo? ¿Y después qué? Entonces, aquí adelante encontré unos pequeños frases que lo que nosotros decimos traducidas para los papás, ¿no? No hablando de un tema terapéutico, sino esas frases que tú como papá necesitas recordar, porque si yo te digo es que hay que seguir trabajando el trazo y darle contención para sostener su atención dentro de un proceso gráfico, tú me vas a decir, ¿como de parte de quién? Y eso está traducido en el que hay que fomentar que si le gusta la hoja y los colores, que dibuje en un tiempo determinado. Esas son las frases que vamos a ver a continuación para que sea algo traducido para ti, papá. Si le gusta dibujar, comunícate dibujando. No te estreses por el tema de que tú, según tus parámetros, no dibujas de manera clara. Es importante que tú sepas que lo que tú dibujas va a funcionar como canal de comunicación. Así vas a poder conseguir la atención y vamos a poder generar esas pautas de verbalización. Asimismo, si le gusta construir, pues entonces hazlo junto a él. Es muy importante cuidar su espacio personal. Esto no quiere decir que tengas que estar pegado a él o que tienes que estar del otro lado del cuarto. Encuentra ese espacio donde él se sienta cómodo contigo. Anticípale que vas a empezar a jugar con él, trayendo material similar al que él está haciendo para no invadir su espacio. Y así vas a ir tú generando ese puente de comunicación. Eso es lo que hablaba de manera anterior, en donde se hacen los juegos proyectados. Este es uno de esos. La interacción que aquello que le gusta hacer, hay que hacerlo con él. Si a él le gusta bailar, baila con él. Si a él le gusta caminar, camina con él. Si a él le gusta examinar insectos, atrévete a examinar insectos. Cuando presenta una hipersensibilidad acústica, es muy importante estar consciente de esto. Nosotros sabemos que en nuestro mundo siempre hay sonidos impredecibles, pero para eso tú puedes ir practicando en casa esos momentos de contención. Procura evitar lugares con ruidos o con alto contenido acústico, dado a las multitudes, música o sonidos de transporte. Esto no quiere decir que te vas a quedar encerrado en tu casa y que jamás vas a poder acudir a alguna circunstancia así. Simplemente hay que anticiparlo y prepararlo, ya sea con los elementos extras, a lo mejor conseguir una diadema de sonido, conseguir tapones auditivos o exponerlo de manera gradual para que se vaya familiarizando. Asimismo, también poderle dar una indicación, darle órdenes breves, claras y concisas es básico para realizar una tarea. Por tres cosas. Uno, es la percepción del pequeño, pequeña, joven o adulto. Dos, por la cantidad de veces que tú vas a tener que repetirlas. Y tres, por la cantidad de elementos que van a ser desfragmentados a nivel cerebral para poder entender la indicación. Si tú pones elementos que generan ruido, como connotaciones de modales o palabras de conexiones que podrían no estar ahí, sé breve. No se necesita ser brusco en tus indicaciones si son claras y sencillas. No hay que hacer las cosas por el niño. Dale tiempo. Esto es un gran reto porque vivimos en un mundo que vive a prisa. Tú tienes que medir muy bien la agenda. Aquí hay que recordar quién tiene control del tiempo. Tú, él o el contexto. Ninguna de las anteriores. Nadie tiene control del tiempo, el tiempo simplemente pasa. Por lo tanto, yo puedo prepararme y en lugar de tratar de hacer 10 cosas en el día, lograr hacer 4 bien hechas. Hay que respetar su orden y su ritual. ¿Qué quiere decir esto? Pues si él tiene una forma determinada para ejecutar las cosas, hay que dejarlo ser si el objetivo es el que nosotros esperamos. Eso vas a lograr un punto de empatía y poder estar trabajando juntos en diferentes tareas. Obviamente, fomentar la imitación para llegar a la comunicación es lo que habíamos hablado sobre los juegos. ¿Y qué más que reforzar lo que hace bien?
Es muy importante que todo el tiempo tú encuentres pequeños éxitos o logros alcanzados por parte de tu paciente, de tu hijo o de tu alumno. Hay que trabajar con estos refuerzos positivos, que puede ser algún tipo comestible, que puede ser a lo mejor un acceso a mayor cantidad de su agua o una comida especial que no se hace todos los días y ese día se hizo. De manera tangible, que pueden ser algunos objetos que por su textura le llamen la atención, alguna actividad de ocio o pasatiempo que le llame mucho la atención o incluso visitas sociales en donde se siente cómodo y sus elogios y refuerzos positivos de manera verbal acompañado en caricias, ojo, las que él permite y de los cuales tú sabes que a él le gustan. Es como cualquier ser humano. Recuerden que el cerebro se alimenta de oxígeno, de dopamina, de proteína y de refuerzos positivos. No podemos exentarnos de eso, solamente hay que encontrar el que es adecuado. Y bueno, habíamos hablado del manejo de dibujos, de los elementos gráficos como puente y como base de la comunicación. Hay que ponerlos en los lugares que a él pueda verlas. Y fíjate bien, algo que me ha funcionado muchísimo, los dibujos vuelven un tema uniforme, pero si tú puedes poner fotos de él realizando las actividades básicas como comer, bañarse, vestirse, incluso de alimentos, él va a poder encontrar esa conexión y poder señalar lo que necesita para poder saber qué es lo que sigue para que se pueda denominar estos objetos. Ya sea dibujos con colores de ropa similares a las que él usa, el dibujo tiene que ser similar a la persona con el trastorno de espectro autista para que pueda encontrar esa conexión. A lo mejor al principio no se percibe, pero poco a poco se va percibiendo, él se va reconociendo su esquema corporal y entonces encuentra que el dibujo es él, entonces va a sentirse identificado. Si se puede con fotos, es igual de efectivo e incluso puede ser divertido realizar esas fotos. Eso son estrategias que más allá que los que nos dan que damos los especialistas, son estrategias que están traducidas de forma que tú lo puedes realizar en casa. No se trata que vivas de terapia en terapia, se trata que generalices las estrategias que se van dando en cada terapia, volviéndolo una rutina de vida. Y con esto voy a terminar. El trabajo interdisciplinario de los pacientes, familiares, especialistas y personas de su entorno generan este compromiso ante el proceso terapéutico por todos los implicados. Esta va a ser la única forma en la que vamos a poder sacar adelante a la persona que necesita nuestra mejor versión de nosotros para que él encuentre su mejor inclusión dentro de nuestro contexto. Porque lamentablemente el contexto no va a cambiar. Nosotros tenemos que darle las herramientas para que podamos generar un proceso de inclusión y de manera efectiva con un contexto incluyente que le permita su funcionalidad y su autonomía, siempre buscando la dignidad. Amigos, muchísimas gracias por haber participado en este gran plática, porque fue una conferencia entre amigos con mi hermosa y buena compañera y amiga Andrina Corona, especialista obviamente en muchísimos temas, particularmente del síndrome de Down, pero no por eso tan importante como el autismo. Como bien saben, van reflejados muchísimos aspectos, tanto auditivos, terapias, familiares, y qué bueno que pusieron atención porque pudieron ver en la plática que nos dio nuestra amiga que habla desde el lado técnico, profesional, pero también habla desde el lado familiar, amigo. Entonces de eso se trata y esta vinculación en que tenemos con Andri Corona, terapeuta, y con Fundación Carola y con nuestro proyecto en común, ni más ni menos, te damos las gracias. Espero que te haya servido y no dudes de ponerte en contacto con nosotros para que tengas ese acercamiento y esa asesoría que necesitamos. Recuerdas que este es un programa de vinculación social, a donde mi amiga Andri Corona y un servidor haremos de esto un mundo mejor para que seamos más empáticos a la discapacidad y no necesariamente en una, sino en todas. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta participación. Andri, muchísimas gracias. No, pues a ustedes por sostener y si tú conoces a alguien que le pueda servir esta plática, por favor etiquétalo para que lo pueda ver. Y no olvides, está la campaña de Vístete Azul en el marco del 2 de abril, del día de la conmemoración de la conciencia
con relación al tema del autismo. Vean, yo hoy vengo de azul y Ya yo ya todos mandé y mi foto. toda esta semana, por favor, puedes mandar tus fotos. Vamos a hacer un padrísimo, un collage diferente al del año pasado, pero vamos a poder reventar con más de 350 fotos. Así que te mandamos un fuerte abrazo a distancia, por supuesto. Muchísimas gracias y comparte esta información. Compártela.